Puede un taller silencioso volver a susurrar historias, o un libro cerrado abrirse a un capítulo inesperado cuando las hojas del calendario parecen agotarse. En las empinadas callejuelas de Arcos de la Frontera, donde el sol blanquea las paredes y los geranios desafían la gravedad en los balcones, dos almas navegaban la marea serena y a veces solitaria de la tercera edad. Mateo, a sus 72 años, cargaba con la dignidad tranquila de quien ha trabajado la madera y la vida con igual esmero. Su pelo, una nevada completa peinada con la sencillez de antaño, coronaba un rostro surcado por el tiempo, pero donde aún brillaba a veces una antigua picardía o una tristeza profunda, como el eco de un río subterráneo. Sus manos, nudosas por la artritis incipiente, habían perdido la fuerza de antaño, pero no la expresividad. Cada mañana su bastón marcaba un compás lento y resignado camino del cementerio, donde las flores frescas sobre la lápida de Carmen, su esposa, eran un diálogo mudo con el pasado. Luego el taller, un santuario de polvo y silencio, donde las herramientas dormían y el aroma a cedro y barniz se había vuelto un perfume nostálgico. Cepillos, gubias, formones, testigos mudos de una vida dedicada a convertir la madera en arte, ahora solo acumulaban el peso de los recuerdos. Su hijo David, arquitecto en Sevilla, llamaba de vez en cuando, conversaciones cordiales, pero llenas de espacios vacíos, como habitaciones a las que ninguno se atrevía a entrar. La soledad, desde que Carmen se fue 5 años atrás, era una compañera constante, a veces apacible, a menudo abrumadora. Mateo se había resignado a ella, creyendo que la vida ya solo consistía en esperar, con la mayor tranquilidad posible, el último golpe de Formón. No muy lejos, en un apartamento luminoso con vistas a una plazoleta donde los niños aún jugaban al atardecer, vivía Elena. A sus 68 años conservaba una elegancia natural que no dependía de adornos, sino de un porte sereno y una mirada vivaz. Su cabello, una mezcla de plata y hebras oscuras, lo llevaba a menudo recogido en un moño bajo que despejaba una frente amplia, testigo de incontables horas de lectura. Ex maestra de escuela, jubilada hacía unos años, había llenado el vacío de las aulas con libros y una curiosidad insaciable por la historia local. Su divorcio, más de 20 años atrás, de un hombre egoísta y controlador, la había dejado con una independencia feroz, pero también con una coraza alrededor del corazón. No tuvo hijos. Cuidó de sus padres hasta el final, y ahora, la casa, antes llena de sus quejas y cariños, se sentía inmensa y silenciosa. Participaba en el club de lectura de la biblioteca municipal y colaboraba como voluntaria en el hogar del pensionista, más por llenar las horas que por una verdadera vocación social. Bajo su fachada de autosuficiencia, una punzada de soledad se agazapaba, un anhelo no confesado de algo más, de un eco a su propia voz. Un día, un cartel en el tablón de anuncios del hogar del pensionista captó la atención de ambos, aunque por separado. Nuevo taller, memoria activa y nuevas tecnologías. Mantén tu mente en forma y conéctate al mundo. Mateo lo leyó por insistencia de Paco, su compañero de dominó, quien le aseguraba que nunca es tarde para aprender a mandar un WhatsApp a los nietos. Elena, por su parte, sintió una mezcla de curiosidad y escepticismo. Nuevas tecnologías, pensó con una media sonrisa. ¿A estas alturas? Pero la idea de ejercitar la memoria y quizás encontrar alguna distracción nueva la impulsó a apuntarse. El primer día del taller, el aula del centro cívico, cedida al hogar, bullía con una mezcla de expectación y nerviosismo. Una docena de jubilados se enfrentaban a ordenadores portátiles donados por el ayuntamiento, con la misma cautela con la que se acercarían a un animal exótico. Mateo se sentó al fondo, observando con su habitual reserva. Elena eligió un sitio cerca de la ventana, ya con un pequeño cuaderno y un bolígrafo preparados. La joven monitora Rocío explicaba con paciencia infinita los rudimentos del ratón y el teclado. Fue durante el primer ejercicio práctico, crear una carpeta y guardar un documento de texto, cuando sus mundos colisionaron sutilmente. Mateo, más acostumbrado a la precisión de la garlopa que a la sensibilidad del touchpad, borró sin querer el archivo que Rocío les había pedido copiar. Un suspiro de frustración se le escapó, casi inaudible. Elena, sentada a su lado, que había estado luchando con el concepto de arrastrar y soltar, lo oyó. «Estos cacharros parecen tener vida propia, ¿verdad?», comentó en voz baja, con una leve sonrisa cómplice. Mateo se giró, sorprendido. No esperaba que nadie hubiera notado su pequeño desastre. Vio unos ojos azules, curiosos y amables.
Más bien mala idea, repuso él, con su laconismo habitual, aunque un atisbo de humor asomó en su voz. Creo que he mandado el ejercicio al limbo. Elena rió suavemente. Yo estoy a punto de mandar el ratón por la ventana. Dice Rocío que hay que hacer clic, pero esto parece más bien un potro de tortura para los dedos. Así, entre la torpeza compartida y la queja común, nació la primera hebra de una conversación. Incómoda al principio, salpicada de silencios, pero con una inesperada calidez, como el primer rayo de sol tras una larga noche. Las semanas siguientes, el taller de informática se convirtió en una cita fija. Mateo y Elena seguían sentándose cerca, compartiendo pequeños triunfos. He conseguido enviar un correo y frustraciones mutuas. Poco a poco, sus interacciones se extendieron más allá del aula. Un saludo en la plaza al comprar el pan, un comentario sobre el tiempo en la cola del mercado. Mateo descubrió que Elena tenía una mente ágil y una conversación amena, salpicada de citas literarias y anécdotas históricas del pueblo. Elena, por su parte, empezó a vislumbrar, bajo la fachada reservada de Mateo, una sensibilidad y una profundidad que la intrigaban. Un día, mientras tomaban un café improvisado en el bar de la plaza tras el taller, Elena le preguntó por un detalle de la antigua ermita del pueblo. Mateo, que de joven había ayudado a restaurar parte de su artesonado de madera, se animó a hablar. Sus palabras, al principio escasas, fueron cobrando fluidez al evocar los secretos de la madera, la paciencia del artesano, la historia tallada en cada viga. Elena escuchaba fascinada no solo por la información, sino por la pasión que teñía la voz de aquel hombre, habitualmente silencioso. Debió ser un trabajo precioso, comentó ella cuando él terminó. Lo era, asintió Mateo, y un brillo nostálgico iluminó su mirada, pero eso fue hace mucho. Otro día fue Elena quien, al saber del antiguo oficio de Mateo, expresó su curiosidad. ¿Aún conserva el taller? Mateo dudó un instante. Nadie, excepto David en sus esporádicas visitas, había entrado allí en años, pero la mirada interesada de Elena lo desarmó. Sí, bueno, está un poco desordenado. Me encantaría verlo, si no es mucha molestia, dijo ella con naturalidad. Y así, una tarde soleada de otoño, Mateo guió a Elena por la callejuela empinada hasta la puerta de su antiguo taller. El olor a madera vieja y a polvo los recibió como un abrazo del pasado. Elena observó con reverencia las herramientas colgadas en las paredes, los bancos de trabajo cubiertos por una fina capa de serrín petrificado, una mecedora a medio restaurar en un rincón. Aquí pasé la mayor parte de mi vida, dijo Mateo, más para sí mismo que para ella. Elena acarició la superficie suave de un trozo de olivo. Se nota el amor que puso en cada pieza. Él le mostró cómo funcionaba un cepillo antiguo, la diferencia entre las vetas del nogal y del cerezo. Ella le habló de los artesanos que aparecían en los libros de historia, de cómo el trabajo manual era una forma de preservar la memoria. Aquella tarde, entre el polvo de los recuerdos y el aroma a madera, su conexión se hizo más profunda, tejida con hilos de respeto mutuo y afinidades inesperadas. La idea surgió de forma natural, como un brote en tierra fértil. Fue durante una de las reuniones en el hogar del pensionista. Se hablaba de la importancia de conservar las tradiciones, de que los jóvenes conocieran la historia del pueblo de boca de sus mayores. Podríamos crear un archivo, sugirió Elena, casi sin pensarlo. Fotos antiguas, testimonios orales, digitalizarlo todo, ahora que estamos aprendiendo a usar estos ordenadores. La propuesta fue acogida con entusiasmo. La directora del hogar, una mujer activa y llena de iniciativas, ofreció el apoyo logístico. Elena, con su experiencia como maestra y su pasión por la historia, se vio inmediatamente al frente del proyecto Memorias del Pueblo. Necesitaba ayuda, alguien con paciencia para organizar el material, quizás con habilidad para manejar los equipos. Sus ojos buscaron instintivamente a Mateo. Él al principio se mostró reticente. Yo de esas cosas no entiendo mucho, Elena. Pero entiendes de paciencia, Mateo, y de orden, y seguro que puedes ayudarme a escanear las fotografías o incluso a reparar ese viejo proyector de diapositivas que tenemos arrinconado. La mirada suplicante y a la vez ilusionada de Elena pudo más que sus dudas. Bueno, por intentarlo. Y así comenzaron una nueva etapa. Pasaban horas juntos. Recorrían las casas de los ancianos del pueblo, armados con una grabadora y una libreta. Elena, con su don de gentes, extraía anécdotas olvidadas, recuerdos de fiestas patronales de antaño, historias de la guerra, de la emigración. Mateo escuchaba en silencio,
a veces interviniendo con alguna pregunta precisa que desataba una nueva oleada de recuerdos. Luego, en el pequeño despacho que les habían cedido en el hogar, clasificaban el material. Mateo aprendió a manejar el escáner con sorprendente habilidad, sus manos de artesano adaptándose a la nueva tarea. Elena transcribía las entrevistas maravillada por la riqueza de las vidas que se desplegaban ante ella. Compartían cafés a media mañana, comentando los hallazgos. Imagínate, Mateo, doña Remedios conoció a su marido en la feria del ganado y se fugaron juntos. Él sonreía y en sus ojos brillaba una luz nueva, una vitalidad que la soledad había estado apagando. El proyecto se convirtió en su nexo, en un propósito común que llenaba sus días de significado y compañía. Pero el camino no estuvo exento de pequeñas piedras. Elena, al sentir cómo crecía su afecto por Mateo, cómo la presencia de aquel hombre sereno y amable se volvía indispensable, sintió un escalofrío de miedo. El fantasma de su divorcio, del dolor y la traición resurgió con fuerza. ¿Y si volvía a equivocarse? ¿Si se permitía ser vulnerable y acababa herida de nuevo? Durante unos días se mostró más distante, inventando excusas para cortar sus encuentros, sumergiéndose en la lectura con una intensidad casi febril. Mateo notó el cambio, la sutil barrera que ella había levantado, y aunque no dijo nada, una sombra de inquietud ensombreció su semblante. Respetó su espacio, intuyendo que Elena libraba alguna batalla interna. Por su parte, Mateo también lidiaba con sus propios fantasmas. Animado por la nueva energía que sentía, y quizás por alguna conversación indirecta con Elena sobre la importancia de los lazos familiares, intentó un acercamiento más sincero con David. Lo llamó con más frecuencia, no solo para preguntar por los nietos, a los que apenas conocía, sino para contarle del proyecto, de sus días en el hogar. David escuchaba, sí, pero Mateo percibía en su voz una mezcla de escepticismo y la prisa del que tiene demasiadas cosas en la cabeza. «Me alegro, papá, que estés entretenido», le decía, y esas palabras, aunque dichas sin mala intención, sonaban a Mateo como una palmadita condescendiente. La frustración le oprimía el pecho. ¿Cómo tender un puente sobre tantos años de silencios y ausencias? Incluso entre ellos surgieron pequeños roces, inevitables cuando dos personalidades distintas empiezan a orbitar tan cerca. La reserva natural de Mateo a veces chocaba con la necesidad de Elena de verbalizar sus emociones. La independencia de ella, forjada en años de soledad, a veces se resistía a la incipiente interdependencia que nacía entre ellos. Pero eran nubes pasajeras. Un gesto amable, una palabra de disculpa, una mirada de comprensión bastaban para disiparlas. Aprendían a conocerse, a respetar sus ritmos, a valorar sus diferencias. El vínculo, sin embargo, se fortalecía día a día, alimentado por pequeños gestos de cariño que hablaban más que 1000 palabras. Una mañana, Elena apareció en el hogar con un Tupperware. «Hice ayer potaje de garbanzos y me acordé de que te gustaba», dijo, con una naturalidad estudiada. Mateo sintió una calidez que iba más allá del aroma del guiso. Hacía años que nadie cocinaba para él con esa dedicación. Otro día, fue Mateo quien sorprendió a Elena. Sobre su mesa de trabajo en el hogar encontró una pequeña figura de madera, un pájaro toscamente tallado pero lleno de encanto. «Para que te haga compañía mientras escribes», murmuró él, casi avergonzado. Elena lo tomó entre sus manos, conmovida por la ternura de aquel regalo. Sus conversaciones se volvieron más íntimas. Compartieron no solo anécdotas del pueblo, sino fragmentos de sus propias vidas. Elena le habló de la amargura de su divorcio, de la soledad de los años posteriores. Mateo, por primera vez, se atrevió a confesar el peso de su arrepentimiento por no haber estado más presente en la infancia de David, absorto como estaba en sacar adelante el taller. «Carmen me lo decía, pero yo no la escuchaba. Siempre pensaba que había tiempo, y el tiempo se acaba, Elena». Ella lo escuchaba con una empatía silenciosa, poniendo una mano sobre la suya en un gesto de consuelo. Se mostraban vulnerables, y en esa vulnerabilidad compartida, su afecto se hacía más profundo y verdadero. Un fin de semana David llamó. «Voy al pueblo, papá. Tengo que ver unos papeles». Mateo sintió un nudo en el estómago. Hacía meses que su hijo no iba, y temía que la visita fuera tan fugaz y superficial como las anteriores. Le pidió a Elena que estuviera presente cuando David llegara. «Me gustaría que lo conocieras». El encuentro fue, como Mateo temía, algo tenso al principio. David, un hombre de 40 y tantos, con el aire eficiente y algo distante de los urbanitas, saludó a Elena con una cortesía formal.
Observaba a su padre, notando un cambio en él, una chispa en sus ojos que no recordaba haber visto en mucho tiempo. Durante la comida, la conversación giró en torno a temas neutros. Pero después, mientras tomaban café en el pequeño patio de la casa de Mateo, David se dirigió a su padre. «Te veo diferente, papá, más animado». Mateo miró a Elena, que le sonrió discretamente. «Es el proyecto del hogar, y Elena me ayuda mucho». «Ya veo», dijo David, y en su tono había una mezcla de curiosidad y quizás un atisbo de recelo. Fue entonces cuando Mateo, reuniendo todo su coraje, habló. «David, hijo, sé que no he sido el mejor padre, que estuve ausente muchas veces. Lo siento de verdad». David lo miró, sorprendido por la confesión directa. El silencio se hizo denso. Elena contuvo la respiración. «Bueno, papá, eso ya pasó», dijo David finalmente, aunque su voz sonaba un poco tensa. «Todos cometemos errores». No hubo una absolución completa, ni un abrazo efusivo, pero en sus ojos Mateo creyó ver una sombra de comprensión, una pequeña grieta en el muro que los separaba. David no se quedó mucho más tiempo, alegando que tenía que volver a Sevilla. Pero antes de irse le dijo a Elena: «Cuide de mi padre, por favor. Parece que le sienta bien su compañía». Cuando David se fue, Mateo se sintió extrañamente aliviado y a la vez con un pozo de tristeza. La reconciliación total no había llegado, quizás nunca llegaría del todo. Pero había dado un paso. Elena le tomó la mano. «Lo has hecho muy bien. Mateo, dale tiempo». Él asintió agradecido por su apoyo incondicional. Entendió que la felicidad que estaba construyendo con Elena no dependía de que todas las heridas del pasado sanaran por completo. Algunas cicatrices quizás permanecerían, pero ya no dolían tanto. La primavera había llegado a Arcos, vistiendo los campos de amapolas y llenando el aire con el aroma de los azahares. El proyecto Memorias del Pueblo estaba casi terminado. Mateo y Elena pasaban menos tiempo en el hogar y más paseando por los alrededores del pueblo, descubriendo senderos olvidados, maravillándose con la explosión de vida que los rodeaba. La gente del pueblo ya los consideraba la pareja del hogar. Algunos los miraban con simpatía, otros, los más cotillas, cuchicheaban a su paso. A ellos no les importaba. Se sentían cómodos en la compañía del otro, en esos silencios elocuentes que solo se dan entre quienes se entienden sin necesidad de palabras. Una tarde, sentados en un pollete de piedra, contemplando la puesta de sol sobre los olivares, Elena apoyó su cabeza en el hombro de Mateo. Él, con una naturalidad que lo sorprendió a sí mismo, le rodeó los hombros con un brazo. No dijeron nada. No hacía falta. El día de la presentación del archivo Memorias del Pueblo llegó finalmente. El salón de actos del hogar del pensionista estaba abarrotado. Ancianos, familiares, la alcaldesa, incluso algunos jóvenes curiosos. Había un ambiente de fiesta y expectación. Elena, elegante, con un vestido azul sencillo y un pañuelo de seda al cuello, fue la primera en hablar. Con su voz clara y su pasión contagiosa, explicó el proceso de creación del archivo, agradeció a todos los que habían colaborado y compartió algunas de las anécdotas más emotivas que habían recopilado. El público escuchaba con atención, conmovido. Luego le tocó el turno a Mateo. Se acercó al atril con su habitual parsimonia, pero en sus ojos brillaba una emoción contenida. Carraspeó ajustándose las gafas. «Buenas tardes a todos», comenzó, su voz un poco temblorosa al principio. «Yo no soy hombre de muchas palabras, ya me conocen». Hubo algunas risas cómplices. «Pero quiero decir que este proyecto ha sido importante para mí. Nos ha permitido recordar quiénes somos, de dónde venimos». Hizo una pausa y sus ojos buscaron a Elena, que lo miraba con una sonrisa alentadora. «Y quiero dar las gracias especialmente a una persona, a Elena». La sala se quedó en silencio. Ella ha sido el alma de todo esto, con su inteligencia, su paciencia y su alegría. «Elena», continuó, y su voz se cargó de una ternura inesperada, «usted ha conseguido que este viejo carpintero desempolve no solo las herramientas, sino también el corazón. Ha despertado algo en mí que creía dormido para siempre. Gracias». Un aplauso cerrado inundó la sala. Elena sintió que se sonrojaba hasta la raíz del pelo, pero una felicidad inmensa la embargó. Las palabras de Mateo, sencillas pero directas, habían sido la declaración más hermosa que jamás hubiera imaginado. Esa noche, el pueblo celebraba la Cruz de Mayo. Las calles estaban adornadas con flores y la música de las sevillanas flotaba en el aire. Mateo y Elena paseaban entre la gente, contagiados por la alegría general.
Se apartaron un poco del bullicio, buscando un rincón más tranquilo cerca de la vieja muralla, desde donde se contemplaba el valle iluminado por la luna. «Ha sido un día muy bonito, ¿verdad?», dijo Elena, rompiendo el silencio. Mateo asintió, mirándola fijamente. La luz de los farolillos danzaba en sus ojos. Tomó su mano, una mano que ya le resultaba tan familiar como la suya propia. «Elena», comenzó, y su voz sonó más grave de lo habitual. «Estos meses contigo han sido los mejores en mucho, mucho tiempo. Me gustaría que siguiéramos así, juntos». Elena lo miró. En sus ojos vio el reflejo de sus propios miedos, pero también una esperanza luminosa que los eclipsaba. Recordó su promesa de no volver a entregar su corazón, la coraza que tanto le había costado construir. Pero junto a Mateo, esa coraza se había ido agrietando, dejando pasar una luz cálida y sanadora. Tras un instante de vacilación, una sonrisa se dibujó en sus labios. Apretó la mano de Mateo. «A mí también, Mateo. A mí también me gustaría». Él se inclinó despacio, y sus labios se encontraron en un beso torpe, tierno, lleno de todo el significado de los meses compartidos, de las esperanzas renacidas. Un beso bajo un cielo andaluz cuajado de estrellas, que sellaba un nuevo comienzo en el otoño de sus vidas. Pasaron los meses. El verano tiñó de oro los campos de trigo, y el otoño trajo consigo la vendimia y la recogida de la aceituna. Mateo y Elena no vivían juntos. Cada uno conservaba su espacio, su independencia. Pero sus vidas estaban entrelazadas de una forma